Compró una casa por $1 buscando estabilidad, pero descubrió que su cocina estaba literalmente sostenida por 3 gigantes de madera y por un sistema que jugaba sucio. La inmobiliaria le ocultó una verdad clave, y detrás de todo se escondía un plan para forzar demoliciones y limpiar el barrio para intereses privados. Pero Ethan encontró una carta olvidada, una cláusula poderosa y aliados que no estaban en los papeles. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia encontró su camino. Ethan Miller nunca soñó con tener una casa. A los 31 años, los sueños le parecían lujos que no tenían lugar entre las cuentas de electricidad, las reparaciones urgentes y las miradas cansadas de su hermana April, que ya se había acostumbrado a dormir con un niño encima y un resorte del sofá clavado en la espalda. Era electricista, de los buenos, pero en Dayton, Ohio, eso ya no garantizaba nada. Las fábricas habían cerrado en oleadas, como si una marea de abandono hubiera arrastrado empleos, vecinos y promesas. En esa ciudad oxidada, el futuro se medía en semanas, no en años. Y cuando el municipio lanzó su programa Dollar House, Ethan no pensó en inversión ni en orgullo, pensó en estabilidad. Pensó en darle a April y al pequeño Noah una habitación propia con una puerta que cerrara de verdad, sin sillas atrancadas ni discusiones con la dueña del sofá. Fue así como terminó sentado frente a Chloe Hart, agente inmobiliaria con sonrisa inquebrantable y uñas color coral. Ella le ofreció un café demasiado dulce y un contrato demasiado rápido. Tal cual está, sin sorpresas, dijo al pasar la página. Y luego lo repitió 1, 2, 3 veces, como si al decirlo tanto lo hiciera desaparecer. Ethan asintió, firmó y no hizo preguntas, no por confianza, sino por necesidad. Imaginó cosas simples, un porche con macetas recicladas, un columpio de cuerda colgado de un árbol y el olor del ajo friéndose mientras April reía con su hijo en la cocina. Era eso lo que compraba, creía, $1 por un fragmento de normalidad. La entrega de llaves fue silenciosa. Chloe se despidió rápido, con un gesto vago, y se metió en su coche como si le apremiara alejarse. Ethan se quedó parado unos segundos frente a la casa, mirando el número torcido clavado sobre la puerta, 428B. El metal estaba oxidado, como si el tiempo allí corriera más lento o simplemente no corriera en absoluto. La llave era pesada, no solo por su tamaño, sino por lo que implicaba. Al entrar al vecindario, la belleza parecía descompuesta. Casas con los tejados vencidos, garajes convertidos en trasteros tapiados, una iglesia vieja que se agrietaba como una galleta olvidada en el café. Todo era silencioso, pero no en paz, sino como en espera. El único movimiento fue una cortina que se agitó levemente. Detrás del cristal, una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en moño, lo observaba sin ocultarse. Marla Evans. Él no sabía su nombre, pero ella parecía saber el suyo, o al menos su historia. Sus labios se movieron apenas. «Suerte», dijo. La palabra se deshizo en el aire como un humo frío. ¿Era bendición o advertencia? Ethan tragó saliva y avanzó hacia la puerta. El pomo crujía al girarse, como si no hubiera sido tocado en años. El primer paso sobre el umbral fue acompañado de un quejido largo, profundo de la madera. No fue un simple chirrido, fue un sonido casi humano, como si la casa despertara de un sueño forzado, molesta por la interrupción. El aire dentro olía a polvo viejo y madera húmeda. No olía a abandono reciente, sino a una soledad instalada, arraigada. Las paredes tenían manchas amarillentas, el papel tapiz se despegaba en las esquinas como si ya no tuviera voluntad de quedarse. Las ventanas estaban parcialmente selladas con tablas delgadas y en el suelo quedaban huellas de muebles que ya no estaban, como si alguien se hubiera ido a toda prisa, dejando solo lo que no importaba. Ethan no era un hombre supersticioso, pero algo en ese lugar no cuadraba. El silencio no era cómodo, no era el tipo de silencio que invita a descansar. Era un silencio cargado, contenido, como si la casa esperaba algo o a alguien. Y sin embargo, no se echó atrás, porque a pesar de la inquietud, a pesar del presentimiento, una parte de él quería creer que solo eran nervios, que cada casa vieja cruje,
que cada vecina anciana habla con dramatismo, que cada historia empieza con un poco de miedo. Pero dentro de esa cocina, aún cerrada para él, lo esperaba algo que no era normal. Y el sin sorpresas de Chloe Hart estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El pasillo era angosto y oscuro, con el suelo cubierto de linóleo cuarteado que crujía bajo cada paso como si protestara. El olor era denso, una mezcla de humedad antigua, betún de calzado y algo más indefinido, como papel mojado encerrado por años. Las paredes estrechas hacían que Ethan caminara con los hombros ligeramente encogidos, como si la casa intentara envolverlo demasiado pronto. Pasó junto a una puerta entreabierta, el salón. Estaba casi vacío. Solo quedaban una silla rota contra la pared y un reloj colgado en diagonal. La aguja estaba clavada en las 3:17, inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí y se negara a seguir. Ethan lo miró un instante, pero algo, quizá el mismo silencio, lo empujó a seguir adelante, como si una parte de él supiera que lo más importante no estaba allí. La cocina estaba al fondo, puerta cerrada, cristal esmerilado cubierto con polvo y telarañas. Colocó la mano sobre el pomo, dudó un segundo y giró. El mecanismo cedió con un clic seco, casi irrespetuoso. Entró. Y en el instante en que encendió el interruptor, la realidad se quebró en dos. Allí, en el centro exacto de la estancia, se alzaban 3 mujeres gigantes. No eran humanas, pero tampoco eran simples esculturas decorativas. No estaban para adornar, estaban instaladas, fijadas, dominando el espacio. Medían más de 3 metros cada una, tal vez 4, talladas en madera de roble macizo, pintadas con una precisión que desafiaba la lógica. Sus rostros no eran caricaturas ni abstracciones modernas, eran rostros profundamente humanos, con arrugas, poros, líneas de expresión, mirada. Esa mirada, fija, directa, pero sin agresividad, como si te estuvieran evaluando en silencio, como si supieran que habías entrado sin comprender. Cada una tenía una placa de latón pulido en el pecho. Agnes, Ruth, Dorothy. Sus brazos estaban levantados, extendidos hacia arriba, no en gesto de súplica, sino de resistencia, como si literalmente sostuvieran el techo. Las vigas superiores de la cocina descansaban directamente sobre sus palmas abiertas, como si el peso entero de la casa dependiera de ellas. No era solo una metáfora, era una estructura funcional, arquitectónica, física. La casa no sobreviviría si alguien las quitaba. El corazón de Ethan cayó como una piedra. Una presión helada le subió desde el estómago al pecho. Se quedó completamente quieto sin saber si avanzar o retroceder. No podía apartar la vista. Era demasiado real para ser arte, pero demasiado absurdo para ser realidad. La cocina, más allá de las figuras, tenía huellas de vida pasada. Una tetera oxidada descansaba al pie de una de las esculturas, como si alguien la hubiera dejado allí después de preparar el té con total normalidad. Una mesa escolar, pequeña y desportillada, estaba empotrada contra una de las piernas gigantes. Había una silla con una pata rota, una taza boca abajo y un cartel atornillado en la parte interior de un armario. Instalación doméstica registrada, no remover, orden 1247 del Consejo de Patrimonio Local. Ethan leyó la placa en voz alta, sin darse cuenta. La voz le salió temblorosa, baja, como si temiera despertar algo que dormía. ¿Consejo de Patrimonio? ¿Instalación doméstica? ¿No remover? ¿Qué demonios significaba todo eso? Fue entonces cuando escuchó pasos lentos detrás de él. Giró bruscamente. Marla, la vecina. Estaba de pie en el umbral de la cocina con una expresión que no era de sorpresa, más bien parecía resignada, como si hubiera esperado este momento, como si supiera que Ethan acabaría ahí, paralizado como tantos otros antes. «Te dije que tuvieras suerte», dijo en voz baja, sin rastro de ironía. Ethan la miró sin comprender, todavía sin cerrar la boca. «Son de Lydia Grant», añadió ella. Hizo una pausa, bajó un poco la mirada. Murió hace 2 años. Desde entonces nadie toca nada. Nadie puede. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Ethan seguía sin moverse.
Los ojos de las estatuas seguían fijos, las manos seguían levantadas, el techo seguía en su lugar. Y él sentía que su mundo se había desmontado por completo. Entonces le vino la risa. No una risa alegre ni siquiera divertida, una risa nerviosa, incontrolable, la que viene cuando el cuerpo no sabe cómo procesar lo imposible. Como si su mente, saturada de realidades que no encajaban, decidiera desconectarse por un momento y reír. Compró una casa, $1, $1, y de premio recibió 3 mujeres colosales en la cocina. 3 guardianas, 3 presencias, 3 enigmas de madera que le decían, sin decir nada, que esta casa no era solo una casa, era otra cosa, y apenas estaba comenzando. El domingo por la noche, Ethan no durmió. Dio vueltas en el colchón inflable que había instalado en el salón, tratando de encontrar alguna lógica en lo que había visto. A cada intento de racionalizarlo, surgía otra pregunta sin respuesta. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera advertido? ¿Cómo se vendía una casa con 3 esculturas gigantes en el centro funcional del hogar sin que nadie lo mencionara siquiera de pasada? El lunes, a las 7 en punto, marcó el número de Chloe Hart. Lo tenía guardado como Chloe Inmobiliaria, pero por dentro ya empezaba a renombrarla con títulos menos amables. Ella respondió al segundo tono, con esa entonación neutra, amable, casi educadamente vacía. Ethan, qué gusto escucharle. ¿Cómo va instalándose? Él respiró hondo. Chloe, había algo que creo que debiste decirme antes de firmar. Hubo un breve silencio, como si ella ya supiera por dónde iba la conversación. Lamento si la casa no cumple sus expectativas, dijo, con la exactitud de quien ha dicho esa frase muchas veces. Como se indicó, la venta se hizo bajo la condición, tal cual está. Ethan se irguió en el colchón. La frase encendió algo en su pecho. Chloe, la cocina está sostenida por 3 esculturas gigantes, literalmente. Están ancladas al suelo, forman parte de la estructura. ¿Cómo se omite eso? Ella no perdió el tono amable, aunque ahora sonaba un poco más mecánica. La instalación está registrada en archivos públicos, no se ocultó información. Si necesita orientación con permisos o contratistas especializados en patrimonio, puedo hacerle llegar un listado actualizado. Traducción mental de Ethan. No es mi problema, búscate la vida. Colgó sin responder. Tenía las palmas sudadas y los dientes apretados. La rabia no llegó como un grito. Llegó como una presión lenta, exacta, detrás de los ojos y en el centro del pecho. Esa clase de ira que no explota al instante, sino que se acumula como agua tras una represa. Ethan fue al ayuntamiento esa misma mañana. Entró por las puertas altas de metal con la determinación de quien ya ha decidido que no piensa quedarse callado. El edificio olía a polvo viejo, café recalentado y desinterés institucional. Pidió hablar con el Departamento de Patrimonio Histórico. Lo derivaron a un escritorio del segundo piso, donde un hombre delgado, con bigote gris y nombre bordado en la camisa, D. Brooks, lo atendió con una cortesía de reloj detenido. ¿La casa en 428B? Repitió Brooks, buscando en una gaveta. Sacó una carpeta manila, gruesa y doblada por el uso. Sí, claro, proyecto de Lydia Grant, una obra interesante, bastante reconocida de hecho. Abrió la carpeta y colocó sobre el escritorio recortes de prensa, copias de planos, una nota de una revista de arte local. Three Guardians of Home, un acto de resistencia doméstica. Había fotos de las esculturas recién instaladas, con colores brillantes, la madera aún viva. Lydia Grant aparecía en una de ellas, sonriente, vestida con overol manchado de pintura, parada entre Agnes, Ruth y Dorothy, como si fueran amigas antiguas. Ella transformó varias casas abandonadas, explicó Brooks, hojeando los documentos. Su idea era crear espacios seguros para mujeres víctimas de violencia. Convertir hogares rotos en lugares de resistencia. Estas 3 figuras sostenían el techo como símbolo. El techo que tantas veces se cae sobre las mujeres, ahora se sostiene por ellas mismas. Literalmente. Ethan se quedó en silencio un segundo. Por un instante se sintió dividido.
Por un lado, la admiración por el propósito detrás de las esculturas, por otro, una amarga sensación de haber sido utilizado como instrumento involuntario de una causa que no le explicaron ni le pidieron compartir. ¿Y por qué me venden la casa sin decir nada?, preguntó, sin disimular el tono duro. Brooks suspiró. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo arrugado y respondió con una franqueza que parecía venir más del cansancio que de la empatía. Porque la ciudad está quebrada, porque no hay dinero para mantenimiento, ni para conservación activa, ni para explicar cada expediente a cada comprador. El programa Dollar House busca mover las propiedades vacías, restaurarlas por quien tenga manos, herramientas y algo de fe. Usted firmó, usted restaura. Hizo una pausa. Y si decide remover las esculturas, es demolición de obra protegida, eso es multa. En algunos casos puede derivar en acción legal. Ahí fue cuando la rabia dejó de ser solo frustración, se afiló, se endureció. No era solo que nadie le avisó. No era solo que heredó una casa con 3 estatuas gigantes incrustadas en el centro. Era que todo estaba diseñado para que él no supiera, para que nadie preguntara, para que cuando todo estallara ya fuera demasiado tarde. Salió del edificio con la carpeta bajo el brazo. Caminó rápido sin mirar a los lados. Cada paso golpeaba el pavimento con más fuerza que el anterior. La ciudad parecía más vieja de lo que recordaba, más apagada. Pero dentro de él algo se encendía. Esa rabia no era un estorbo, era combustible, y pensaba usarla. Esa noche, Ethan no encendió la luz principal. Entró a la casa con la linterna en la mano y una escalera vieja al hombro. No era miedo lo que sentía, era algo más fino, más contenido. Urgencia silenciosa, como si lo que buscaba estuviera a punto de desvanecerse si no lo encontrara esa misma noche. La cocina lo recibió con el mismo aire suspendido de siempre. Las 3 gigantes seguían allí, imperturbables. Pero ahora, después de tantas vueltas, ya no le parecían extrañas. Le parecían esperando. Dorothy, la del centro, la que parecía mirar un poco más abajo que las otras, lo observaba desde su altura con una expresión casi serena. Ethan colocó la escalera junto a ella, apoyándola contra una de las vigas. Subió despacio, peldaño a peldaño, guiado por un impulso que no sabía de dónde venía. Había algo en la forma en que los tablones superiores se conectaban con sus palmas, como si alguien hubiera querido dejar algo allí, entre la estructura y el símbolo. Y ahí estaba, un sobre plastificado, pegado con cinta gris que ya estaba quebradiza por los años. Lo despegó con cuidado, como si estuviera retirando una cápsula de otro tiempo. Lo abrió. Dentro, una carta escrita a mano con trazo seguro, aunque con signos de temblor. Fecha 12 de abril de 2023. Un mes antes de la muerte de Lydia Grant. Ethan empezó a leer, con la linterna sujeta entre los dientes. Si estás leyendo esto, mi casa museo ya no me pertenece. Sé que esta instalación fue demasiado personal para sobrevivir intacta dentro de un sistema ciego. Pero aún quiero creer que alguien en algún momento leerá esto y comprenderá. Las guardianas fueron mi forma de resistencia, sí, pero también mi forma de sostener a otras. Si el propietario desea liberar la cocina, puede hacerlo solo si garantiza que las 3 figuras sean trasladadas juntas a un espacio público y seguro, donde su propósito no se pierda. He firmado un fideicomiso con el Museo de Artes Populares. Si la ciudad no asume la responsabilidad, ellos cubrirán el traslado. Si alguna agencia inmobiliaria omitió informar sobre la existencia de esta obra al nuevo propietario, el fideicomiso queda autorizado para exigir compensación directa. LG. Había firmas, 3 en total, Lydia, un representante legal y un testigo notarial, todo oficial, todo sellado. Ethan bajó de la escalera con la carta en la mano y las ideas corriendo como relámpagos por su cabeza. No era abogado, pero no necesitaba serlo. Ahí estaba la salida. Y lo que es más importante, no era solo su salida. Era también la forma de proteger el legado de Lydia.
la manera de recuperar algo de justicia. Lo primero que hizo fue llamar a Naomi Pierce, reportera local de la sección de política y urbanismo. Llevaba meses cubriendo los vaivenes del programa Dollar House, entrevistando a compradores frustrados, a vecinos escépticos, a funcionarios evasivos. Naomi era conocida por dos cosas: su capacidad para oler una historia potente y su obsesión por la documentación sólida. «Tres mujeres gigantes en la cocina», repitió al escuchar el relato de Ethan, «y una carta legal con cláusula contra omisión y un fideicomiso que aún respira». Hizo una pausa que se sintió como una sonrisa al otro lado del teléfono. «Voy para allá en media hora». Llegó con una cámara antigua y un grabador. Ethan le mostró la carta, las esculturas, el cartel atornillado al armario. Marla, la vecina, se sumó desde su porche. Trajo una caja con fotos viejas de Lydia, donde aparecían mujeres soldando, pintando, cocinando juntas. «Esto no era solo una instalación», dijo Marla, «era un refugio sin candado. Veníamos aquí a aprender a arreglar las cosas, literalmente, desde fugas hasta corazones rotos». Naomi tomó fotos de todo. Al día siguiente publicó un artículo con el título «Las guardianas del hogar, la historia olvidada detrás de la casa de $1». El impacto fue inmediato. En menos de 48 horas llegaron inspectores municipales, estudiantes de arte con libretas, arquitectos curiosos. Mujeres que habían conocido a Lydia volvieron al barrio como si algo dentro de ellas las hubiera llamado. Entre ellas, Grace Thompson, actual directora del refugio para mujeres que Lydia había ayudado a fundar. «Aquí fue donde aprendí a soldar mi primera bisagra», dijo, apoyando una mano en la base de Agnes. «Y también donde entendí que sostener un techo no siempre significa construirlo. A veces basta con no dejar que se caiga». El relato tomó fuerza propia. Las redes sociales replicaron el artículo, otros medios lo citaron. Y entonces surgió un nombre que no estaba en ninguna parte oficial, pero sí en los correos obtenidos por Naomi a través de una filtración anónima. Kane Urban Developments. Una desarrolladora privada, un proyecto de condominios de lujo a 2 cuadras. En los correos se leía lo esencial. Kane necesitaba que la ciudad limpiara una serie de inmuebles problemáticos. Casas protegidas por patrimonio, ocupadas a medias o difíciles de demoler por motivos legales o simbólicos. El mecanismo era simple y cruel. Se venden por $1, con obstáculos dentro. El comprador no puede con la carga, incumple sin querer, se activa sanción, inhabitable, autorización para demolición, lote despejado, proyecto liberado. No era una venta, era una trampa disfrazada de oportunidad. Cuando Ethan leyó ese fragmento, algo dentro de él cambió de forma. Hasta ese momento, su enojo había sido personal. Una casa que no funcionaba, una compra mal hecha, una vecina que decía demasiado tarde, te lo advertí. Pero ahora entendía que no era el único, que esto no le había pasado por error, sino porque así estaba diseñado. El programa Dollar House había nacido con buenas intenciones, sí, pero había sido contaminado por intereses más grandes, más cínicos, que veían a compradores como él no como ciudadanos, sino como herramientas desechables. La historia ya no era suya, era también de Lydia, de April, su hermana, que cada noche dormía con una cuchara de plástico como almohada, de Noah. Era de las mujeres que habían sostenido ese techo con esfuerzo, con arte, con silencios largos y heridas sin nombre. Y si alguien pensaba que podía borrar todo eso con un documento mal explicado y una firma apresurada, se equivocaba. Porque ahora la luz empezaba a entrar por la grieta. El cielo estaba gris y la lluvia caía con ese ritmo constante que no molesta, pero tampoco se detiene. Era jueves, día de audiencia pública. Y aunque el salón municipal solía estar medio vacío, ese día no quedaba ni una silla libre. De pie, junto a la pared, se alineaban vecinos, estudiantes, reporteros, artistas, antiguos amigos de Lydia Grant y varias caras que Ethan ya reconocía por nombre y por historia. Él no había ido a pelear, había ido a decir la verdad. Y por primera vez desde que todo comenzó, no se sentía solo.
Chloe Hart entró puntual, con su traje gris perfectamente planchado y el pelo recogido sin un solo mechón fuera de lugar. Su expresión era tan impecable como su ropa, neutral, profesional, impenetrable. La seguía un abogado de su firma que no saludó a nadie. Darren Brooks estaba ya sentado en la mesa delantera, con su habitual carpeta de documentos, los lentes colgando del cuello y las ojeras de siempre, esas que parecían formadas por años de decisiones administrativas más pesadas que justas. La audiencia comenzó sin preámbulos. Brooks carraspeó y abrió la sesión, dando paso a las partes involucradas. Ethan se levantó y habló primero. Su voz era firme, sin adornos. Contó cómo llegó al programa Dollar House, cómo firmó confiando en una promesa básica, cómo abrió la puerta y encontró a 3 mujeres gigantes en la cocina. Contó lo que le dijeron, lo que no le dijeron, lo que descubrió detrás de una viga. Mostró la carta plastificada, la sostuvo con respeto, como si aún llevara el calor de la mano de Lydia. Después habló Grace Thompson. Representaba al refugio de mujeres, pero más que eso, representaba a las que habían compartido esa cocina mientras Lydia vivía. Ese lugar era un hogar, dijo, con voz tranquila. No por las paredes, sino porque allí podíamos ser útiles. Aprendíamos a arreglar cosas, a sostenernos, nos sentíamos parte de algo que no se puede poner en venta. Naomi Pierce, desde el fondo, proyectó con un cañón prestado los correos filtrados de Kane Urban Developments. Las frases eran claras, las intenciones también. El mecanismo ya no era invisible. Estaba expuesto palabra por palabra. El abogado del fideicomiso tomó la palabra. Era directo, técnico, y cada oración caía como una ficha bien colocada. La orden de patrimonio protege no solo la existencia de la instalación, sino su sentido. El fideicomiso de Lydia Grant permite el traslado, siempre que las 3 figuras vayan juntas a un espacio público donde conserven su función simbólica. El Museo de Artes Populares se ofrece a cubrir el traslado y el reacondicionamiento en el vestíbulo del antiguo mercado municipal. Y por último, la cláusula contra omisión exige que si un agente inmobiliario no informó sobre la instalación al comprador, deberá compensar parte de los gastos de rehabilitación. El silencio en la sala fue absoluto. Todos miraron a Brooks, el funcionario. Él respiró hondo, bajó los ojos hacia los papeles y luego levantó la mirada. Ya no parecía cansado, parecía consciente. El programa Dollar House nació para recuperar barrios, no para usar a la gente como herramientas, dijo con voz pausada. Reconozco que el expediente no fue explicado con claridad. Aceptamos el traslado con los fondos del fideicomiso y el museo, y recomendamos que la agencia Hart & Co. asuma la compensación estipulada. La ciudad, por su parte, otorgará una subvención estructural en reconocimiento al valor comunitario del inmueble. Chloe intentó intervenir. Habló de archivos públicos, de letra pequeña, de responsabilidad compartida. Pero la abogada del fideicomiso fue más rápida. Puso en reproducción el audio de la llamada que Ethan había grabado como permite la ley de Ohio. ¿Hay algo fuera de lo común que debería saber? No, señor Miller, nada raro, sin sorpresas. La grabación terminó. El martillo del concejal sonó contra la madera. Aprobado. Lo que siguió no fue grandioso, fue correcto, y eso lo hizo hermoso. Las semanas siguientes fueron un desfile de grúas, operarios, cuerdas y arneses. Agnes, Ruth y Dorothy fueron retiradas con cuidado milimétrico. Cada tornillo, cada apoyo tratado como si se tratara de mover algo vivo. Las figuras se mantuvieron de pie, siempre juntas, como si caminaran lentas hacia su nuevo destino. El viejo mercado municipal fue reacondicionado. Se retiraron escombros, se reforzó el techo, se pintaron las paredes. En una inauguración discreta pero emotiva, las guardianas volvieron a sostener un techo. Esta vez, uno lleno de risas, talleres, clases de cocina, reparaciones, manos que enseñaban a otras manos. Grace lideraba las sesiones, Marla se ofreció como voluntaria para limpiar. Hasta Naomi dio una charla sobre derechos de vivienda. En la casa de Ethan, el cambio fue silencioso pero profundo. Las vigas nuevas no descansaban sobre esculturas, sino sí sobre certezas. Hart & Co. cubrió la restauración del suelo y parte del cableado. El museo aportó una ayuda simbólica. El ayuntamiento liberó una pequeña subvención que permitió reparar la fachada y pintar el porche. April colgó una hamaca en la entrada. Noah jugaba con tizas en las escaleras. Marla trajo una tarta de manzana y 2 chismes frescos del barrio.
La casa ya no era extraña, era hogar. Ethan, que en un principio se había sentido engañado, empezó a sentir algo nuevo, gratitud. A Lydia por haber creído que el arte podía sostener vidas, a quienes defendieron ese legado cuando parecía demasiado tarde, y asimismo por no haber bajado los brazos cuando todo parecía absurdo. Una tarde, casi sin pensarlo, caminó hasta el mercado. La lluvia apenas era una brisa. Dentro, los niños tocaban los tobillos barnizados de las guardianas como si fueran árboles mágicos. Una mujer enseñaba a otra a usar un taladro sin temor. El olor a pan recién hecho llenaba el aire. Ethan alzó la vista, y por un momento, Agnes, Ruth y Dorothy le parecieron más altas que nunca. No porque fueran gigantes, sino porque al fin estaban exactamente donde siempre debieron estar, sosteniendo el espacio de lo que se comparte. Y aunque su historia había nacido de una trampa, no terminó con rencor. Terminó con algo mucho más raro, más valioso. El alivio de saber que cuando se dice la verdad y se enciende la luz, el mundo no se quiebra, se acomoda.